El día que maté a mi mejor amigo no fue con un cuchillo ni con veneno, sino con una demanda que le arrancó el alma antes que el corazón. Javier, el hermano que elegí en lugar de sangre, me miró desde el banquillo del tribunal con ojos que suplicaban piedad, pero yo solo vi el vacío que había dejado en mí. Nos vemos en los tribunales, le dije aquella noche en el bar de la Gran Vía, y juro que mi voz sonó como el clic de un seguro al disparar. Madrid bullía a nuestro alrededor esa primavera de 2023, con el aroma de churros fritos mezclándose al humo de los coches en la Plaza Mayor. Yo era entonces un ingeniero de 35 años, atrapado en el engranaje de una startup de tecnología en el barrio de Salamanca, donde los sueños se vendían por acciones y las lealtades se medían en euros. Mi vida era un equilibrio precario por las mañanas. Diseñaba algoritmos para la empresa de Javier, mi socio y confidente desde la universidad. Por las noches, en el sótano húmedo de mi piso en Malasaña, forjaba Proyecto Eclipse, un software revolucionario de ciberseguridad que prometía blindar datos contra jeques como un escudo medieval. Era mi salvación, mi boleto a la libertad de un mundo que me asfixiaba con hipotecas y facturas. Javier era el carisma personificado, alto, con esa sonrisa torcida que conquistaba inversores en cenas de gala, y un ego que lo hacía brillar como las luces de neón en la calle Fuencarral. Nos conocimos en la Politécnica, compartiendo cervezas y códigos hasta el amanecer. Él fundó la startup con herencia familiar, yo aporté el sudor. Pero Eclipse no era para la empresa. Era mío. Un secreto guardado en carpetas encriptadas, nacido de noches en vela tras la muerte de mi padre. Un electricista arruinado por una estafa bancaria que lo llevó al alcohol y la tumba prematura. No dejes que te roben el fuego, hijo, me susurró en su lecho de muerte. Y yo juré que no lo haría. Todo cambió en una reunión de equipo en la oficina acristalada del ático, con vistas a los tejados rojizos de Madrid. Ana, mi novia de 3 años y jefa de marketing, entró con una carpeta bajo el brazo. Ana era el puente entre nosotros, pragmática, con ojos verdes que perforaban mentiras y una risa que aliviaba tensiones. Ella y Javier eran primos lejanos, unidos por lazos familiares que yo ignoraba en su profundidad. Hemos encontrado oro, anunció ella, desplegando impresiones de mi código base. Mi corazón se detuvo. Javier, a su lado, sonreía como un depredador. Es genial, ¿verdad? Lo integraremos en nuestro nuevo producto. Te daremos el crédito, claro. No era crédito lo que querían, era propiedad. Dijeron que mis proyectos paralelos les pertenecían por cláusula contractual, una letra pequeña que firmé en mi euforia inicial, cuando Javier me prometió el 20% de la empresa. Es para protegernos a todos, me dijo entonces, palmeando mi hombro como a un hermano. Ahora, esa cláusula era una soga. Intenté razonar, esto es mío, Javier. Lo creé fuera de horas, con mi equipo personal. Pero él se inclinó sobre la mesa. Su aliento a café y ambición, somos un equipo, Mateo. ¿O prefieres que todo se vaya al infierno por egoísmo? Ana me miró con lástima, como si yo fuera el villano por defender lo mío. Aquella noche, solo en mi piso, el rage me consumió como un incendio forestal en la sierra de Guadarrama. Rompí un vaso contra la pared, viendo cómo los fragmentos reflejaban mi rostro fracturado. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas, no solo me robaban el futuro, sino el legado de mi padre. La redención de mis fracasos. Llamé a mi hermana Laura, la única familia que me quedaba. Una abogada en Sevilla que odiaba Madrid por su frialdad. Llévalos a los tribunales, Mateo, me dijo con voz de acero. Pero prepárate, la justicia es un laberinto. Y ellos tienen el hilo. Colgué y busqué en Google demandas por propiedad intelectual España.
Las páginas se multiplicaron como sombras, prometiendo venganza pero advirtiendo ruina. Al día siguiente, confronté a Javier en el bar de siempre, El Solitario. Un antro con mesas pegajosas y jazz flotando en el aire cargado de humo. Nos vemos en los tribunales, le espeté, dejando caer la demanda preliminar sobre la mesa. Su rostro palideció, pero se recompuso con una risa hueca. Estás loco, Mateo. Arruinarás todo lo que construimos. Ana, que llegó minutos después, me suplicó, piensa en nosotros, en lo que tenemos. Pero nosotros ya era una ilusión rota. Salí a la calle, donde la lluvia primaveral lavaba los grafitis de las paredes, y sentí el primer nudo de la tormenta. La traición no era solo profesional, era personal. Un puñal en la carne de nuestra amistad. Los días siguientes fueron un torbellino de emails furiosos y reuniones tensas. La empresa se paralizó, inversores dudaban, y rumores corrían por LinkedIn como veneno. Yo, meanwhile, me hundí en el sótano, perfeccionando Eclipse no para venderlo, sino para usarlo como arma. Encripté evidencias, correos antiguos donde Javier admitía que era tu bebé, logs de mi ordenador personal. Pero el disper me acechaba en las madrugadas, cuando el silencio del piso amplificaba el eco de la voz de mi padre. ¿Valía la pena destruir para reconstruir? Laura me visitó un fin de semana, trayendo jamón ibérico y consejos duros. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende, dijo. Pero sus ojos brillaban con la misma furia mía. Ella conocía el dolor de la pérdida, su divorcio reciente por infidelidad la había endurecido como el acero toledano. El primer golpe llegó cuando Ana me dejó un mensaje de voz. No puedo verte más, Mateo. Javier dice que estás destruyendo la familia. Familia. La palabra me golpeó como un latigazo. Descubrí entonces, husmeando en su teléfono olvidado en mi piso, mensajes entre ella y Javier, planes para salvar la empresa a mi costa. Y peor, insinuaciones de una noche compartida en una conferencia en Barcelona. El mundo se inclinó. No era solo robo de código, era robo de mi vida entera. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras borraba sus fotos del móvil. El odio se cristalizó, no pararía hasta que pagaran. No con sangre, pero con la ruina que merecían. La preparación para el juicio fue un ritual de insomnio y café negro, como un monje flagelándose en la catedral de la Almudena. Contraté a un abogado freelance, un tipo seco llamado Ramón con corbata floja y cicatrices de batallas perdidas en los juzgados de la calle Pradillo. Tienes un caso sólido, me dijo en su oficina atestada de legajos amarillentos. Pero ellos tienen dinero y conexiones. Prepárate para la guerra sucia. Guerra sucia. Esas palabras se clavaron en mí mientras caminaba por el Retiro al atardecer, donde parejas paseaban ajenas a mi tormenta interna. Madrid, con sus fuentes cantarinas y plataneros centenarios, parecía burlarse de mi soledad. Javier contraatacó primero una contrademanda por sabotaje, alegando que yo había filtrado datos sensibles a competidores. Mentira pura, pero lo suficiente para congelar mis cuentas y dejarme comiendo ramen enlatado. Ana, la traidora de ojos verdes, se convirtió en la cara pública de la empresa. Posts en Instagram mostrando innovaciones basadas en mi código, con captions que rezumaban falsa gratitud. Gracias al equipo por Eclipse. Mi Eclipse. Cada like era un puñetazo. Llamé a Laura, que subió en AVE para apoyarme. Juntas, reconstruimos mi defensa, testigos de la universidad que jurarían mi genialidad solitaria, peritos informáticos que desmontarían su apropiación. Pero el skimming me consumía. En las noches, visualizaba escenarios, Javier arruinado, mendigando en las Ramblas, Ana sola, enfrentando el espejo de su culpa. En la Greta asomaba a veces, un susurro traidor, ¿y si exagero? ¿Y si perdono?
Pero entonces recordaba los mensajes, su risa compartida a mis espaldas. Y el fuego renacía. Un personaje inesperado entró en escena, Miguel, un excompañero de la startup, despedido por Javier meses antes. Miguel era el inimitiable perfecto, un jeque ético con tatuajes de circuitos en los brazos y un rencor fermentado. Nos encontramos en un bar de lavapiés, rodeados de murales callejeros y olores a especias marroquíes. «Te ayudo», dijo, sorbiendo su caña. «A cambio, un porcentaje si ganas». Sellamos el pacto con un brindis silencioso. Miguel me enseñó trucos sucios pero legales, rastrear metadatos en sus archivos robados, exponer inconsistencias en sus timestamps. Juntos, infiltramos foros oscuros de la dark web, donde Eclipse ya circulaba como rumor. «Están vendiéndolo bajo el radar», murmuró Miguel, sus dedos volando sobre el teclado en mi sótano. Descubrimos un acuerdo con una multinacional alemana, firmando mi código como propio. La furia me cegó, rompí una silla contra la pared, astillas volando como confeti de una fiesta rota. «Los destruiré», juré. Miguel sonrió, eso es el espíritu español, venganza con paella. El conflicto se extendió a lo familiar. Mi madre, viuda en un pueblo de Castilla, me llamó llorando, Javier era como un hijo. «¿Por qué lo haces sufrir?» No sabía de la traición íntima, solo veía el escándalo en el pueblo, donde chismes volaban como cuervos. «Es por honor, mamá», le dije, pero mi voz temblaba. El honor, esa palabra tan española, forjada en duelos y corridas, ahora era mi cruz. Laura me dio, visitando a mamá con fotos de mi trabajo, pero el daño estaba hecho. Soledad me envolvió como niebla del Manzanares. Ana intentó un acercamiento en el Parque del Oeste, bajo olmos centenarios donde niños jugaban ajenos. Llevaba un vestido floreado, como en nuestros veranos en la Costa Brava. «Hablemos, Mateo. Podemos arreglarlo fuera de los tribunales». Sus ojos suplicaban, pero yo vi cálculo. «¿Arreglar qué? ¿Tu cama compartida con él?» Palideció. Balbuceó excusas, fue un error. Una noche de vino. La dejé allí, con el viento revolviendo sus cabellos, y caminé hacia el Palacio Real, donde reyes caídos susurraban lecciones de poder. Esa noche, el disper me llevó a la botella, un Rioja entero, evocando recuerdos de risas compartidas. Lágrimas cayeron sobre el cristal, por un momento, quise retractarme. Pero el amanecer trajo claridad, la traición era irreversible, como una cicatriz. El juicio se acercaba, y con él, el primer chain reaction. Inversores huyeron, la startup perdió un contrato millonario. Javier me mandó un email, «Estás matando a la familia, Mateo. Piensa en Ana». «Familia otra vez». Respondí con adjunto, pruebas de su affaire, anónimas pero letales. No era chantaje, solo veneno lento. Miguel rió cuando se lo conté, «¿Ahora saben que vas en serio?» El día del juicio amaneció con un sol implacable sobre los juzgados de la Moncloa, donde el tráfico rugía como un presagio. Vestí mi mejor traje, el que Ana me regaló para mi cumpleaños 30. Ironía que me quemaba la piel. Ramón, mi abogado, me palmeó el hombro, «Mantén la calma. Hoy plantamos la semilla». La sala era un mausoleo de madera oscura y retratos de jueces severos, aire cargado de colonia cara y tensión. Javier entró primero, flanqueado por sus letrados de firma pija, trajeado como un torero antes de la lidia. Nuestros ojos se cruzaron, los suyos, rojos de insomnio, los míos, fríos como el acero de una navaja. El juez, una mujer de 60 con gafas de montura fina, abrió la sesión con voz monótona. La fiscalía de Javier presentó primero slides relucientes mostrando colaboración equipo. Mi cláusula firmada como prueba irrefutable. El demandado actuó en beneficio colectivo.
argumentó su abogado, un tipo con acento andaluz meloso. Yo escuchaba, puños cerrados bajo la mesa, recordando noches en que Javier robaba mis ideas en lluvias de ideas casuales. Ramón contraatacó con peritos, un profesor de la Complutense desglosando mi código original, timestamps que gritaban mío. El público, unos periodistas y excompañeros, murmuraba como un coro griego. Ana testificó a media mañana, su voz temblorosa sobre el micrófono. Mateo era brillante, pero Eclipse nació de sesiones conjuntas. Mentira. Me levanté, autorizado por Ramón, y la miré fijo. ¿Recuerdas la noche en Barcelona, Ana, cuando colaboramos en tu habitación? La sala jadeó. El juez golpeó el mazo. Pero el daño estaba hecho, lágrimas surcaron su rostro, y Javier se hundió en su asiento. El honor, ese fantasma español, se desangraba en público. Miguel, en la galería, me guiñó un ojo. Su hackeo anónimo había filtrado los mensajes horas antes, anónimamente a la prensa. El almuerzo fue un exilio en una cafetería cercana, con bocadillo de calamares que sabía a ceniza. Llamadas de Laura, bien hecho, hermano. Pero no te consumas. Fácil decirlo desde Sevilla. El rage me impulsaba, pero el regret asomaba en flechis. Javier, de joven, salvándome de una pelea en un bar de Moncloas. Ana, acurrucada en mi pecho tras pesadillas. ¿Era yo el monstruo ahora? Ramón me sacó del pozo. La justicia no es limpia, pero es tuya. La tarde trajo testigos sorpresa. Miguel subió al estrado, jurando verdad sobre la Biblia laica. Vi cómo Javier copiaba el código de Mateo en una USB personal. Pruebas digitales proyectadas, logs irrefutables. El abogado de Javier balbuceó objeciones, pero el juez las desechó. El clímax del día fue mi testimonio. Subí, voz firme, contando la historia desde el principio. No busco ruina, solo justicia. Me robaron el alma de mi padre, mi futuro. Lágrimas no, solo verdad cruda. Javier me miró, y por un segundo, vi arrepentimiento en sus ojos. O eso creí. El juicio se suspendió hasta la semana siguiente, pero las ondas ya se propagaban. Noticias en el país, traición en Silicon Valley español. La startup colapsó, Javier vendió acciones a precio de saldo. Ana me llamó esa noche. Sollozando, lo perdí todo por ti. No, por ti misma, respondí, colgando. El skimming continuaba. Planeé el siguiente movimiento, usando Eclipse para rastrear sus finanzas ocultas. Miguel advirtió, cuidado, esto roza lo ilegal. Pero el odio era un río desbordado. En casa, el piso olía a abandono, platos sucios, papeles esparcidos. Soñé con mi padre. Su rostro acusador, el fuego quema. Hijo. Desperté sudando, el corazón latiendo como un tambor flamenco. El conflicto social escalaba. Amigos comunes me evitaban en WhatsApp, tildándome de rata ambiciosa. Solo Laura y Miguel quedaban, pilares en la tormenta. La venganza es solitaria, me dijo ella en una videollamada, su rostro iluminado por la luz de su estudio sevillano. Pero mereces paz. Una carta llegó al día siguiente, de Javier. Manuscrita, temblorosa. Perdóname, Mateo. Fue el pánico, el miedo a fallar a la familia. Familia. Arranqué el papel, pero guardé un fragmento, su firma, como un talismán roto. El disper me llevó a pasear por las Cibeles, donde fuentes cantaban himnos a la gloria efímera. Madrid, eterna y cruel, me susurraba, sigue, o ríndete. La segunda semana del juicio fue un laberinto de apelaciones y contrainterrogatorios, donde cada palabra era una mina. El juez ordenó peritajes adicionales, retrasando el veredicto como un toro que se resiste al estoque. Yo, meanwhile, me convertí en un fantasma de mí mismo, barba descuidada,
ojos hundidos como los de un preso en Carabanchel. Ramón me presionaba, necesitamos más munición. Y ahí entró el twist que empezó a agrietar mi armadura, Miguel confesó, en un café de Chueca, que había exagerado evidencias. No falsifiqué, pero embellecí logs para que encajaran mejor. Mi estómago se revolvió. Me traicionas tú también. Él negó. Ojos evasivos, es por la causa. Mateo. Ganas o pierdes. El dilema me carcomió, confesar y arriesgar todo. O callar y convertirme en lo que odiaba. El skimming se volvió introspección, caminatas nocturnas por el barrio de las letras, donde Lope de Vega susurraba sobre amores traicionados. Leí El castigo sin venganza. Ironía cruel. El rage contra Javier palidecía ante esta nueva grieta. Llame a Laura, todo se desmorona. Ella. Voz calmada, la verdad es tu escudo. Dila. Pero decirla significaba perder. Ana reapareció. No en corte, sino en mi puerta, empapada por una tormenta de verano. Déjame entrar, por Dios. La dejé. Debilidad o curiosidad. Sentada en mi sofá raído. Contó su versión, Javier me presionó. Dijo que si no lo apoyaba, perdería mi puesto. Y lo de Barcelona. Fue su idea, para unirnos contra ti. Lágrimas genuinas, o eso parecía. La abracé. Un error que olió a jazmín y traición. Ayúdame a testificar de nuevo, suplicó. Dudé, redención o trampa, al final. La creí. O quise creer. El tercer día. Su testimonio fue un terremoto. Eclipse es de Mateo. Yo lo vi nacer en su sótano. Javier explotó desde la mesa. Mientes, prima. Por él nos destruyes. El juez expulsó al público, caos en la sala. Pero el daño, inversores demandaron a Javier por fraude. Chain Reactions, su familia. Los tíos conservadores de Toledo. Lo repudió. Has mancillado el nombre. Le espetó su padre en una llamada que escuché por altavoz accidental. El honor familiar. Ese yugo invisible. Lo aplastaba. Mi clímax personal llegó esa noche. Confronté a Miguel en su piso de Usera, rodeado de servidores zumbantes. Dime la verdad. Confesó, Javier me pagó antes para espiarte. Pero cambié de bando cuando vi su codicia. Twist parcial, el inemidieri era doble agente. Lo golpeé. Puño contra mandíbula. Sabor a sangre en el aire. Fuera de mi vida. Salí tambaleante. La ciudad un borrón de luces. El regret me ahogaba, había confiado en sombras. Laura voló de nuevo, encontrándome en un banco del retiro. Hojas otoñales cayendo como confesiones. Para Mateo. Gana limpio. Pero el fuego ardía. El juicio reanudó con mi réplica, expuse las manipulaciones de Miguel, ganando credibilidad. El juez frunció el ceño, esto complica, pero fortalece su narrativa, señor. Javier, demacrado, testificó por último, voz quebrada, admitiendo errores, pero culpando al estrés. Mateo era mi hermano. Hermano. La palabra dolió más que la traición. Fuera. La prensa acampaba, flechis como relámpagos. Ana me esperó en el coche, lo hice por ti. La besé, impulsivo, sabiendo que era veneno dulce. El conflicto se ramificaba, dinero perdido, pero reputación ganada. Ofertas laborales llegaron por email, pero yo las ignoré. El verdadero premio era ver a Javier caer. El veredicto se demoró una eternidad. Semanas que estiraron mi alma como alambre de espino. Madrid entró en otoño, con vientos que barrieron hojas por la Castellana como recuerdos descartados. Yo sobrevivía de ahorros menguantes, rechazando caridad de Laura. Eres terco como un mulero manchego. Me regañaba ella por teléfono. Pero la terquedad era mi armadura. Miguel desapareció. Un fantasma digital. Su traición un recordatorio, nadie es puro en la guerra. Javier. Meanwhile,
Se desintegraba. Lo vi en tabloides, heredero caído, de startup a ruina. Vendió el ático por la mitad, mudándose a un piso modesto en Tetuán. Ana lo dejó, mudándose a Valencia con promesas de empezar de cero. Me escribió, perdóname. Te amé. Pero el miedo ganó. Quemé la carta en el fregadero. Llamas danzando como demonios. El rage se atenuaba, dejando espacio al vacío que queda tras la venganza. Ramón llamó un martes gris, ganas. Mateo. Eclipse es tuyo. Más daños y perjuicios. 2 millones. Euforia fugaz. Seguida de náusea. Dinero no borra cicatrices. El juez dictó en sala llena, propiedad intelectual violada. Indemnización y prohibición de uso. Javier se derrumbó, sollozando como un niño. Salí sin mirar atrás, pero su voz me alcanzó, mátame de una vez. No lo hice, la justicia lo había hecho. Chain Reactions explotaron, la multinacional alemana demandó a Javier por incumplimiento, hundiéndolo en deudas. Su familia cortó lazos, solo su madre, una viuda devota, lo visitaba en silencio. Yo, con el cheque en mano, lancé Eclipse como startup propia, inversores picaron, artículos en expansión me llamaban el Vengador Digital. Pero el éxito era hueco. Noches en vela, soñando con puñales. El verdadero clímax irrumpió inesperado una noche en mi nuevo loft en Chambery, brindando solo con cava. Sonó el timbre. Javier. Borracho. Ojos inyectados. Terminemos esto. Lo dejé entrar. Pistola metafórica cargada. Contó todo, Ana y yo planeamos desde el principio. Tú eras el peón. Twist bruto no fue pánico, sino cálculo. Querían mi código para un takeover familiar, donde Ana heredaba control. Ella me convenció. Dijo que eras demasiado blando. Rage final, lo empujé contra la pared, puño alzado. Pero bajé la mano. Vete. Has pagado. Llamó a la policía esa misma noche, alegando agresión. Falso, pero suficiente para una denuncia. Ramón lo desmontó, pero el escándalo me salpicó, vengador o victimario. Disper total, mi victoria. Empañada. Laura voló. Abrazándome es el precio. Pero el precio era alto, amigos perdidos. Amor en ruinas. Ana reapareció en un café de sol. Rostro demacrado. Era mentira. Mateo. Javier me manipuló. Otra capa, ¿quién mentía? La creí a medias, besándola en un arrebato. Noche de pasión culpable. Amanecer de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. No puedo, le dije, vistiéndome. Ella lloró, nos destruimos mutuamente. El conflicto legal remató contrademanda mía contra Javier por difamación. Gané, pero él se declaró en quiebra. Última reacción, suicidio intentado. Pastillas en su piso. Lo visité en el hospital Gregorio Marañón. Tubos y pitidos como requiem. Perdóname, murmuró. Lo hice. En silencio. O eso creí. El invierno barrió Madrid con nieve inusual, cubriendo pecados bajo un manto blanco. Eclipse prosperaba, equipo nuevo. Oficinas en Gran Vía. Yo como CEO reluciente en portadas. Pero el éxito era una máscara, dentro. El vacío rugía. Laura me visitaba, trayendo sol sevillano, vive. Mateo. No sobrevivas. Intenté, citas fallidas. Viajes a la Costa del Sol, donde olas lamían playas como lenguas de perdón. Pero el pasado acechaba. Javier salió del hospital. Un espectro trabajaba de repartidor en Cabify. Barba gris prematura. Nos cruzamos en un semáforo de Alonso Martínez. Hízome un gesto. Sonrisa rota. No respondí. Ana. Desde Valencia. Mandaba mensajes esporádicos, echo de menos tu risa. Los borraba. Pero guardaba uno, foto nuestra en Formentera. Felices.
H símbolo 1 y H símbolo 1 ADN me visitaba en sueños. ¿Había yo empujado demasiado? El twist final. El que redefinió todo. Llegó en primavera 2024. Ramón me llamó, revisa esto. Documentos, Ana. No Javier. Era la mente maestra. Emails antiguos mostraban su iniciativa en el robo, motivada por deudas familiares ocultas. Javier era su títere, enamorado ciegamente. Quería salvarnos a todos, escribió ella en uno. La confronté en un tren-ave a Valencia, compartimento privado. Traicionaste por dinero. Lágrimas, sí. Y por miedo a perderte. Confesión, el affaire fue staged, para romperme. Pero falló, me endureció. No la demandé. En cambio, le di una suma anónima para empezar de nuevo. Paga tu deuda con la vida, le dije. Ella asintió. Ojos rotos. Javier, enterado, me buscó en mi oficina, gracias por no matarme del todo. Risa compartida, frágil como cristal. No amigos de nuevo, pero humanos. Reconstruimos él como consultor freelance para Eclipse, bajo supervisión estricta. Ironía, mi venganza lo salvó, forzándolo a redimirse. El cierre llegó en el aniversario de la demanda, solo en el solitario. Brinde con cerveza por el fuego que no quema. Madrid bullía afuera, eterna. Mi padre, en espíritu, aprobaría, no robaron mi fuego, lo avivé. Emociones se aquietaron, rage a cenizas. Dispera lección. Skimming a sabiduría. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN persistía, pero leve, como cicatriz que recuerda sin doler. Laura y yo cenamos en Sevilla, jamón y vino, riendo de locuras pasadas. La familia es lo que eliges, dijo. Elegí perdón, parcial. Eclipse creció. Yo con él, Charlas TED, libros planeados. Pero en noches quietas, toco la cláusula quemada. Recordatorio, la traición forja, no rompe. Y así, en la ciudad de reyes caídos y sueños robados, encontré justicia no en tribunales, sino en el espejo, un hombre que pagó, cobró, y siguió.